¿Qué tal? Es una nueva entrega de Pensándonos a nosotros mismos, pero una entrega muy especial. Hoy está con nosotros Héctor Arias. Héctor es un amigo, es un compañero, que además, si no me equivoco, sos todavía el presidente del directorio, de la comisión directiva, perdón, de la Biblioteca Popular Bernardino Rivadavia, que no la conocemos por Biblioteca Popular Bernardino Rivadavia, sino por la Biblioteca de Martínez. Y vamos a hablar, estamos en el mes aniversario de la ciudad de Martínez. Y bueno, trajimos a Héctor que tiene mucho que ver en que se haya declarado Martínez ciudad, pero que nos cuente un poco la historia de este Martínez tan querido. ¿Cuándo nace Martínez y a qué obedece el nombre, Héctor? Sí, Martínez, el comienzo es el comienzo de Garay, 1580, la distribución de las suertes con los habitantes en ese momento. Por eso Martínez tiene el fondo de la legua. Claro. Las suertes tenían una legua y equivale, el fondo de la legua sigue el trazado del río. Así fue distribuyéndose la adjudicación. Después, por supuesto, las modificaciones de propiedades es infinita, ¿no? Llegamos hasta ahora. Pero Martínez tiene como hito el tren, como muchos pueblos de la Argentina. 1871 es la parada del tren en Martínez y se tomó la fecha esa, 18 de noviembre, como el aniversario, se toma como el inicio del pueblo, ¿no? Ahí yo leía, que lo voy a leer porque no me acuerdo, que los beneficiarios de la suerte de Garay, de Juan de Garay, fueron Andrés Méndez, Esteban Ruiz de Ocaña, Miguel Navarro, Sebastián Hernández y Juan de España. Estos son los primeros adjudicatarios de lo que hoy conocemos como Martínez. Como Martínez, claro. Pero lo que es interesante es por qué lleva el nombre de Martínez, ¿no? Sí, Ladislao Martínez fue... Muchos creían que era quien había donado las tierras, pero en realidad no fue así. Fue el Estado ha tomado las tierras del ferrocarril, de todos los ferrocarriles, y bueno, pasaban por las tierras de Ladislao Martínez. Él era importante poseedor de tierras y quedó la denominación de Martínez por Ladislao Martínez. Esta es la... O sea, que a mí me gusta, voy a contar una anécdota familiar, pero que viene a cuento, porque leyendo cosas de Martínez, dice, bueno, siempre fue un barrio con características muy especiales, con un tipo de viviendas muy señoriales. Bueno, mi mujer, mi esposa, nació en Martínez, y cuando hablábamos de esto se reía. Primero porque hay una anécdota que tiene que ver con la psiquis humana. La familia de Alicia vivía en barracas. En un momento mejoraron con su trabajo, vivían en un inquilinato de barracas, y bueno, decidieron comprar un terrenito para construir una casa. Y las hermanas se separaron. Dos de ellas compraron un lote en Martínez y otra en Mármol. Valían exactamente lo mismo. Y la opción fue porque el esposo de una de ellas dijo, no, Martínez no, porque hay muchos mosquitos por el río. Digo, porque esto ha evolucionado de tal manera que hoy tiene un halo de prestigio que se lo ha dado el tiempo. Y en realidad tenía calles de tierra, y tenía quinteros, y tenía trabajadores, y también gente acomodada. Digo, porque también es bueno contar esta otra historia, porque si no parece que es un submundo de una realidad argentina diferente, bueno, que tiene que ver con cuestiones de la vida y de la evolución de los tiempos, ¿no? Sí, Martínez creció de la estación para el río. El pueblo tuvo su primera entidad en 1901, que fue la Sociedad Cosmopolita de Socorros Mutuos, en la calle Ricardo Gutiérrez, y ese era el centro de todos los habitantes, el centro social. Luego, justamente, la biblioteca fue la segunda entidad en 1913. Pero todo ahí cerca de la estación. Vos no estás desde 1913, ¿no? No, yo estoy desde la Sociedad Cosmopolita. No, por supuesto, pertenezco al mismo barrio donde vivía Alicia. Esa zona era
casi toda de tierra. El pavimento llegó a pocas calles y se puede decir hace 50 años había muchísimas calles de tierra. Y me cuenta que los chicos lloraban porque se divertían jugando a la calle de tierra. Claro. El pavimento, que era un desarrollo, una mejora para los padres, era una pérdida enorme para los chicos, ¿no? Sí, sí. Después Martínez tuvo un crecimiento en la avenida Santa Fe con sus torres y por la Panamericana un crecimiento desde la Panamericana para el río, digamos, ¿no? Que porque antes de la Panamericana se inundaban las tierras. Sí, sí, era Fue un muy dique inundable, eso, ¿no? Claro, claro. Perjudicó también a Boulogne, a Villa Adelina y a Martínez en parte, porque después el entubamiento del Gauto y el Pavón favorecieron muchísimo y elevaron, junto con la Panamericana, el valor de la tierra, ¿no? O sea que con esto del valor de la tierra, a mí siempre me impresiona el negocio inmobiliario, ¿no? Es decir, cómo hay propiedades que tienen un valor psicológico, simplemente porque se le atribuye ese valor. Otra vecina, muy querida nuestra, también de Martínez, jubilada, tenía una casita chiquita en Martínez, bueno, no podía autosostenerse, y con unos pesitos ahorrados, muy pocos pesos, compró una hectárea en Colón, provincia de Buenos Aires, a 200 kilómetros. Se mudó a Colón y le cambió la vida, porque en ese momento eran 5.000 pesos, no sé lo que valdrá una hectárea en el pueblo, ¿no? Es decir, en el pueblo de Colón. Pero le cambió la vida, porque empezó a vivir de lo propio, de sus gallinas, de los huevos, de lo que criaba y cultivaba. Y era una persona de Martínez. En Martínez tenía un costo de vida inaccesible porque hoy se convirtió en un lugar caro y complicado, donde hay que comprar todo hecho. Y bueno, quizá uno busca otras alternativas y esto ha significado que, como esta amiga nuestra lo hizo, muchísimos quinteros que vieron crecer enormemente el valor de su tierra, vendieron su terreno a valor sideral y pudieron trasladarse a otros lugares de la provincia de Buenos Aires, a unos kilómetros, bueno, con condiciones mejores, ¿no? Claro. Sí, Martínez ha tenido también un desarrollo industrial muy importante, un desarrollo a partir del hipódromo de San Isidro, que en realidad está en Martínez, claro. Porque de Márquez, de la avenida Márquez hacia Martínez, el hipódromo, las calles empiezan en Márquez. Podemos pedir la división del municipio y nos quedamos con el hipódromo. Sí, tenemos una propuesta que hacer. Bueno, vamos al próximo bloque. No. Y ya que hablamos del hipódromo, vamos a hablar también de las características de los vecinos de San Isidro, porque esto es Comarca Sí, es un canal comunitario que está tratando de emular lo que fue glorioso en alguna época, que, salvando las distancias, el cine, aquel cine que es parte de la historia de Martín. Lo seguimos hablando en el próximo bloque. ¿Cómo no?